Queridos estudiantes, para nosotros realmente es un placer compartir con ustedes el contenido concerniente al módulo número 3 del diplomado que ya han venido cursando. Este módulo número 3 se va a detener en analizar cuáles son los principales retos de la educación superior ante la atención a la diversidad y qué estrategias de intervención podemos nosotros diseñar como docente para satisfacer las necesidades de nuestro estudiantado. Elocuentes son las palabras del maestro cubano Raúl Ferrer Pérez, justamente al decir o al plantear que el secreto del conocimiento está en ponerlo a una altura tal que la persona con un esfuerzo pueda alcanzarlo. No por gusto seleccionamos estas ideas del maestro cubano Raúl Ferrer Pérez, porque atendiendo al contenido fundamental de su pensamiento, es que nosotros en el curso número 2 vamos entonces a detenernos en qué desempeño debe tener el profesorado universitario para la atención educativa a la discapacidad y diríamos un poco más a la diversidad. Fíjense que el maestro nos decía de qué manera nosotros concebir el conocimiento para ponerlo a la altura de cada uno de nuestros estudiantes, de cada persona. Y vamos a ver entonces qué desempeño debe tener el profesorado en ese sentido. Y a su vez este curso número 2 también se va a detener en modelar las estrategias que pudiéramos nosotros estar diseñando para justamente dar una respuesta a la inclusión educativa en el contexto universitario, pero particularmente en el contexto áulico, porque cada grupo de estudiantes es diferente y a su vez dentro del grupo hay toda una gama de individualidades y nosotros debemos estar también dando respuesta a esas necesidades. La diversidad, ya en los cursos anteriores ustedes han podido apreciar que tiene diferentes manifestaciones y que son múltiples las dimensiones en las que nosotros podemos justamente apreciarla. Desde la diversidad atendiendo a religión, a sexo, ¿verdad?, a idioma. Es por eso que dentro de esas dimensiones de la diversidad, las que más nosotros pudiéramos ver, porque justamente quizás las tenemos a la vista, es la diversidad que se produce atendiendo al origen racial o étnico, la diversidad atendiendo a la edad, la diversidad atendiendo al sexo. Fíjense que ya estos son contenidos que para nada son novedosos, han sido tratados en los cursos anteriores y en los 2 módulos que nos anteceden, pero es necesario retomarlos para ponerlos justamente en función de crear las estrategias que en el curso número 2 debemos contextualizar para cada uno de los grupos de estudiantes. Sin embargo, también hay dimensiones de la diversidad que no se hacen quizás visibles, pero que también existen, en cuanto al idioma, en cuanto a la personalidad, en cuanto a la formación, a los conocimientos, a la religión que se profesa, a las aficiones, independientemente que muchas de las sugerencias que en este diplomado se les ha dado responden a la diversidad atendiendo a una de sus tantas dimensiones, que es a la presencia de una discapacidad, nosotros no podemos obviar que la diversidad es mucho más que tener una discapacidad. Por lo tanto, cuando nosotros analicemos los contenidos, como ustedes ya lo han venido realizando, que en este diplomado han venido recibiendo, deténganse en pensar que si atiendo al estudiante que tiene una discapacidad auditiva, visual, por solo mencionar algunas, pues también tengo que tener en cuenta que en ese mismo contexto áulico tengo estudiantes que aprenden más rápido, otros aprenden un poco más lento, otros necesitan niveles de ayuda diversos para acceder al conocimiento, que profesan o no determinada religión, y estos también son elementos de la diversidad y que nosotros debemos tener en cuenta para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje y que sea satisfactorio el proceso, valga la redundancia, de formación de este profesional. Ahora, el profesor universitario tiene sin lugar a dudas una gran encomienda.
ante toda esta diversidad que nosotros la podemos estar viendo aquí en las imágenes que estamos compartiendo con ustedes, pero el día a día, las vivencias que nosotros podemos tener diariamente en los contextos universitarios nos dice realmente cuán diverso es nuestro estudiantado. E incluso dentro de estas imágenes nosotros poníamos esta última que está debajo, ¿verdad? Profesor universitario. ¿Tienes lo que hace falta para ser profesor universitario? Pero justamente una de las necesidades que tiene ese profesor universitario es tener un cúmulo de herramientas, un cúmulo de alternativas, de variantes, de recursos que ya se han venido mencionando a lo largo del diplomado para dar respuesta al proceso de formación de cada uno de los estudiantes en dependencia de la carrera que cursa, de las necesidades que va presentando, para que realmente el proceso de formación sea pertinente y esté en correspondencia con el modelo de ese profesional. Por tal, atendiendo al valor que tiene o a la importancia que tiene el docente de la universidad, el conocimiento que tenga ese docente de la universidad para atender a la diversidad, es que en el día de hoy nosotros vamos a estar departiendo con ustedes, bueno, pues cuáles son esas competencias del docente para la atención a la diversidad en el contexto universitario. Este término, este constructo teórico de competencias profesionales no es nuevo para ustedes, independientemente de que son disímiles los autores que se han referido a la temática, ya justamente en el diplomado, cuando recibieron el contenido concerniente a las adaptaciones curriculares, pues necesariamente la profesora tuvo que apelar a las competencias del profesional, a las competencias justamente del docente para dar respuesta a la diversidad que tenemos en nuestros contextos universitarios. Lo que pasa es que hoy nos vamos a detener porque necesariamente muy ligada a la atención a la diversidad está el desempeño del docente. Cuando vamos a hablar de desempeño del docente, nosotros no podemos estar de espalda a qué competencias profesionales debe tener ese docente para atender la diversidad y tener a su vez un desempeño exitoso en lo profesional. Miren, ser competentes o el término competencias profesionales ha sido muy debatido en el ámbito, tanto en Cuba, que es de donde estamos hablándoles a ustedes, como también en el ámbito extranjero, en el ámbito internacional. Nosotros hoy vamos a presentarles a ustedes algunos elementos, algunos rasgos básicos que tiene el término, la definición de competencias profesionales, pero a partir de haber hecho una sistematización de autores, sobre todo del contexto cubano, que se han referido hasta a esta tan importante temática. Bueno, pues justamente ser competente se refiere a poseer determinados atributos, determinados indicadores, por llamarle de alguna manera, que me permiten a mí penetrar la profesión, dar respuesta al trabajo que estoy realizando, en el caso que nos ocupa, ser docente de la universidad, pero además hacerlo con eficacia, hacerlo con un resultado, diríamos, pertinente. Por lo tanto, esos atributos, en el caso de la competencia del profesional de la educación, justamente se refieren a los conocimientos. Nosotros tenemos que tener un conocimiento adecuado, ya decíamos ahorita también, pertinente, contextualizado, cada vez más científico en función de la materia. Por ejemplo, estamos hablando del profesor, bueno, pues de la materia que estamos impartiendo, ¿verdad? Pero también dentro de esos atributos está el cúmulo de habilidades que debemos poseer, de actitudes, de valores. Justamente hago hincapié en el atributo valor
porque a juicio nuestro está muy, muy, muy relacionado y guarda una estrecha correlación con la temática que nosotros hemos estado analizando en este diplomado. Pues si estamos hablando de atención a la diversidad en el contexto universitario, nosotros no podemos soslayar el valor que tiene, valga la redundancia, las actitudes y los valores de los que son portadores, los profesores universitarios, para dar la respuesta individual que se necesita. Indudablemente, estos atributos son necesarios para el desempeño de un trabajo o de una actividad. Estos son elementos generales, son rasgos básicos y nosotros los estamos atemperando al profesional de la educación. Ya en el curso, en el primer módulo, justamente en el curso número 2, la profesora hacía referencia a cuáles son las competencias del profesional de la educación vistas desde la óptica del sistema educativo cubano, ¿verdad? La profesora hacía referencia a la competencia didáctica, a la competencia para la educación educativa, a la competencia para la investigación educativa, y justamente este diplomado también los va a llevar a ustedes por el camino de la investigación. Ustedes están recibiendo el diplomado porque tienen una necesidad en el contexto universitario en donde laboran. Y esa necesidad la tienen que solventar a través de la investigación. Por lo tanto, sería realmente ilusorio pensar que el no tener en cuenta la competencia para la investigación educativa como parte de las competencias, valga la redundancia, que debe tener el profesional de la educación. Pero cuán importante también es la competencia para la comunicación educativa, ¿verdad? Es una competencia que diríamos que es transversal al resto de las competencias. Si soy competente para la comunicación educativa, pues indudablemente tengo que ser un profesor muy observador de la dinámica de mi grupo cada uno de los días. Pero si soy competente para la comunicación educativa, también tengo que ser empático y ponerme en el lugar del estudiante en ocasiones de su familia, ¿verdad? Como solamente elementos distintivos que tiene la competencia para la comunicación educativa. Y fíjense qué importante es el ser empático y el ser buen observador para la atención a la diversidad. ¿Cómo vamos nosotros a poder atender a la diversidad si no nos ponemos en el lugar del otro? De ese otro que es diferente porque simplemente es otro, porque todos somos diferentes. ¿Cómo vamos a atender nosotros a la diversidad si no vamos a observar cada día la cotidianidad de un grupo clase, las manifestaciones de todos y cada uno de nuestros estudiantes? Y bueno, también decía la profesora cuando trabajaba con ustedes en el curso número 2 y en el primer módulo, cuán importante también para satisfacer las necesidades individuales del estudiantado es la competencia para la dirección educacional. Miren, todo profesor es un dirigente porque dirigimos un proceso. Y para dirigir el proceso tenemos que conocer a cada uno de los dirigidos, ¿verdad? Para realmente hacer ese proceso cada vez más justo, ese proceso cada vez más contextualizado y que cada vez ofrezca las respuestas a cada una de las necesidades. Pero justamente en el día de hoy nos vamos a detener en una competencia que, si bien está presente en las anteriores, por la importancia que tiene, debemos un poco abordarla. E insisto, desde la óptica del profesorado cubano. Y queremos, antes de adentrarnos en su definición y en sus indicadores, justamente reflexionar en cuán importante es esta competencia, la que posteriormente vamos a mencionar, para que todos nuestros estudiantes puedan aprender. Como bien lo dice la imagen, ¿verdad? Que todos pueden aprender, pero no todos el mismo día, ni tan siquiera todos de la misma manera. Por lo tanto, entonces, vamos a hablar un poquito de la competencia profesional de atención a la diversidad. Quiere decir que el resto de las competencias que ya han sido mencionadas en diferentes momentos del diplomado están al margen de la atención a la diversidad. Pues no,
si nosotros somos competentes, si nosotros nos comunicamos, si nosotros somos capaces como docentes de dirigir correctamente el proceso, si como docentes somos capaces de comunicarnos con el estudiante, su familia, con el resto del grupo, pues nosotros tenemos condiciones para la atención a la diversidad. Pero coincidimos con el autor que vamos precisando acá, que la competencia profesional para la atención a la diversidad tiene determinados indicadores que nos pudieran estar guiando para que cada vez más seamos consecuentes con este precepto. Pero antes de detenernos en los indicadores, pues vamos a ver justamente qué es la competencia profesional de atención a la diversidad. Bueno, pues simplemente es un sistema de saberes conceptuales y procedimentales. Yo tengo que conocer, tengo que adentrarme en todas las dimensiones de la diversidad. Acá que estamos haciendo un especial énfasis en la discapacidad como una dimensión de esa diversidad, pues yo tengo que conocer justamente en qué consisten, cómo se definen, qué regularidades psicológicas, pedagógicas tienen las personas que son portadoras de determinada discapacidad, porque ese sistema de saberes conceptuales es el que me permite utilizar procedimientos diversos para atender a esa diversidad. Por lo tanto, no por gusto, un primer rasgo de esta al definir la competencia profesional de la atención a la diversidad es ese sistema de saberes conceptuales y procedimentales. Pero es importante también que como parte de la atención a la diversidad seamos capaces de movilizar diversos recursos afectivos motivacionales, cognitivos, instrumentales y valorativos. Y esto es un elemento importante también en esta definición. Frases de aliento, utilización de recursos didácticos variados. Ya ustedes han venido trabajando algunos y en este curso vamos a ir precisando otros también, que el docente los pueda tener como herramienta para atender a la diversidad. Pero también todo ese sistema de saberes, toda esa gama de recursos afectivos, motivacionales, entre otros, nos van a facilitar enfrentar las situaciones que se requieran en la atención a la diversidad en el ámbito educacional. Ya habíamos dicho que esta competencia tiene un grupo de indicadores que nos van un poco que guiando, ¿verdad? En si vamos o no dando, pudiéramos decir, cumplimiento o vamos siendo nosotros como docentes consecuentes con esta atención a la diversidad en el contexto universitario. Un primer indicador es que nosotros como docentes tenemos que tener, ya ahorita desde la definición hacíamos referencia a ello, tenemos que tener un conocimiento acerca de las diferentes fuentes y expresiones de la diversidad, sino de qué atención a la diversidad estamos hablando. Nosotros, y eso también es cultura de nuestra profesión. Nosotros tenemos no solamente penetrar en el caso que nos ocupa las discapacidades, tenemos que penetrar también la gama de religiones, de conocimiento, de etnias, para que justamente seamos consecuentes con toda esa diversidad que tenemos en el aula. Un indicador importante es tener habilidad para la atención personalizada. Fíjense que esto también forma parte de la competencia profesional para la comunicación educativa, pero aquí lo exterioriza, lo revela. ¿Cómo? Si no tengo como docente la habilidad para atender a cada uno de mis estudiantes, atendiendo, valga la redundancia, los niveles de aprendizaje, yo voy entonces a ser consecuente con la atención a la diversidad. De eso se trata la habilidad para la atención personalizada, para darme cuenta que es un buen estudiante y que si no me está respondiendo como usualmente lo hace, algo tiene que estar pasando. Y yo tengo que mediar como profesor en eso si al final quiero graduar un profesional competente también, porque de eso se trata. Bueno, pues muy importante también, como otro indicador de esta competencia, es la comunicación asertiva. Y también tenemos lo importante que resulta que nosotros, al fin y al cabo, como seres humanos que somos también, aceptemos las diferencias y también seamos consecuentes con las preferencias cognitivas de nuestro estudiante, de nuestro educando, porque también estamos participando en un proceso de educación, lo que es a un nivel
universitario. Y nosotros también tenemos que saber cuáles son esas preferencias cognitivas, tenemos que penetrar los estilos de aprendizaje, porque a lo mejor llegamos con la conferencia y la conferencia a lo mejor no la acompaña una presentación electrónica y no todos nuestros estudiantes el canal predominante que tienen para el aprendizaje es el auditivo. Hay unos que tienen el canal visual y eso lo debemos tener en cuenta. Utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje modelos híbridos que realmente den una respuesta a los diferentes canales sensoriales y a las preferencias cognitivas de nuestro estudiantado. Y muy importante es las expectativas optimistas que siempre debemos tener con la formación del estudiantado. Nosotros siempre debemos pensar que la totalidad de nuestros estudiantes que entran a una carrera, cualquiera que sea, más ciencia, más humanística, de ciencias aplicadas, el objetivo máximo de un docente es que se gradúe y que sea un profesional. Por lo tanto, en ese orden nosotros siempre tenemos que poner el optimismo que nos debe caracterizar y dar todas las ayudas posibles para que el estudiante logre su objetivo, pero nosotros también, porque el objetivo de todo profesor universitario es contribuir con un profesional a la sociedad. Son estos algunos de los indicadores. Miren, esta es una primera aproximación a una de las temáticas que en este curso número 2 del módulo 3 vamos a estar abordando. Pero le vamos a dar continuidad. Hay que penetrar un poco más la competencia de atención a la diversidad. Justamente hacer modelaciones, y lo vamos a estar haciendo durante el desarrollo docente del diplomado, modelaciones de los indicadores que le estamos proponiendo. Por lo tanto, vamos nosotros a tener la oportunidad de penetrar un poco más el contenido que en el día de hoy, de manera, pudiéramos decir, previa, le hemos estado socializando. Pero queríamos terminar hoy esta sesión de trabajo con un video interesante, bonito, musicalizado, que nos deja un mensaje. A lo mejor cuando lo veamos decimos, bueno, ¿y qué tiene que ver con la atención a la diversidad? Sí, mucho tiene que ver, porque justamente nos pide a que cambiemos nuestras actitudes, a que cambiemos nuestras maneras de hacer las cosas, a que hagamos cada día algo diferente para el bien de los demás. Y si hacemos eso, pues justamente nosotros estamos atendiendo a la diversidad. Pues nada, disfruten el video muy corto, pero muy aleccionador, que le estamos dejando y que este sea el punto de partida para el próximo encuentro. Éxitos y continuamos trabajando. ¡Oh, no! I'm so happy to hear from you. Le preguntamos a Tino si quiere jugar con nosotros. Yesterday, I went to the beach and felt in the sand. Pero no entendemos nada de lo que dice. No podemos jugar con él. No entiendo. ¿Por qué no se puede jugar con alguien que es diferente? Preguntémosle a Eku. Línea del Ecuador, esta es la pregunta de hoy. ¿Por qué no se puede jugar con alguien que es diferente? ¡Hola, niños! ¡Hola, Tino, sí hablas como nosotros. Eku! ¡Claro que hablo como ustedes! Solo estaba leyendo una carta que me envió mi primo que vive aquí. Eku, ¿dónde estamos? Estamos en otro país. My cousin, mi primo vive aquí. Las personas aquí se ven distintas. Son muy diferentes a nosotros. Cada uno de nosotros es diferente, ya sea por el lugar de donde venimos, por nuestra apariencia, por nuestro idioma o por nuestra personalidad. Lo importante es reconocer nuestras diferencias, pero no dejar que eso nos afecte al momento de jugar.
Tino, discúlpanos. No queríamos jugar contigo porque hablabas otro idioma. No problem, Jacinto. Si quieren, les puedo enseñar unas palabras en inglés. My name is Martín. ¡Qué divertido es aprender otro idioma! Y conocer otras culturas. Las diferencias debemos aceptar para así aprender mucho más.